Eh, ya es 19:10. Saludar a todos los concejales, al equipo técnico de los diferentes consejos municipales en los gobiernos municipales del departamento de Tarija. Hemos llegado ya al viernes, es nuestra sesión 3 y la última sesión para poder terminar el, el curso de gestión parlamentaria, ¿no? Esperemos que los anteriores dos hayan sido muy productivos y que con esta última también podamos seguir aprovechando los conocimientos eh, que nos, que nos está brindando Eduardo y también ustedes mismos, ¿no? Que también aportan con las vivencias que tienen los gobiernos municipales, en los consejos municipales. Entonces, muchísimas gracias por eso. Como Asociación de Municipios de Tarija, estamos a su servicio para cualquier tema, problema o lo que ustedes sugieran también para avanzar y poder gestionar otro tipo de cursos. Estamos predispuestos siempre y al servicio de cada uno de ustedes. Entonces, eh, vamos a estar atentos a cualquier observación, a cualquier sugerencia que nos puedan hacer. Ahora sí, Eduardo, si iniciamos ya con nuestra última sesión y no menos importante. Perfecto, Osmar, muchísimas gracias nuevamente por, como AMT, haber propiciado este curso tan importante y tan interesante, como, tal como mencionabas, donde todos creo que hemos aprendido un poco gracias al intercambio de las experiencias, ¿no? En la última sesión, por ejemplo, donde tuvimos la oportunidad de hacer trabajos en grupo, fue muy, pero muy interesante, ¿no? Ver cómo diferentes concejales, concejalas, asesores, técnicos también intercambiaban esta información sobre cómo están, ¿no? Nuestros propios procesos de la gestión parlamentaria, ¿no? En cada uno de los municipios. Y hoy día espero que también tengamos esa oportunidad y les pido por favor también la confianza que nos den para seguir participando y de compartir también con el resto de los compañeros y compañeras que hay en el curso sobre la experiencia que tienen en sus municipios y también aprender de las experiencias de los otros lugares. Bien, dicho esto y agradeciendo nuevamente a la MT y por supuesto al PADEM, este programa de apoyo al desarrollo municipal, que es financiado por Solidar Suiza, de la Ayuda Obrera Suiza, vamos a iniciar la tercera y última sesión. Ahora comparto el material. Y hoy nos toca ver tanto la fiscalización desde los consejos municipales y la deliberación, ¿no? En la deliberación simple y sencillamente vamos a ver una definición, no hay realmente mucho más que desarrollar, o por lo menos mi material yo no he desarrollado mucho más que unos conceptos, pero sí en la fiscalización. Me gustaría mucho que entremos a la experiencia, que hagamos intercambio de experiencias otra vez, una pequeña actividad grupal, y que también veamos los instrumentos de fiscalización, ¿no? Cómo nos está yendo en el desarrollo de estos instrumentos, en la aplicación de estos instrumentos propiamente tal. Veamos entonces y recordemos que en nuestro curso de gestión parlamentaria municipal le hemos dado ese enfoque de gestión parlamentaria porque no solamente hemos visto una primera forma de cómo se organiza nuestro Estado y con énfasis en la realidad de los gobiernos municipales, sino que luego ya hemos entrado a ver lo que es la gestión parlamentaria como tal, donde hemos analizado la gestión interna, cómo se organiza, las principales atribuciones del consejo, cuáles son los roles de un concejal, qué es un concejal, qué es un consejo municipal, ¿no? También hemos visto ya qué es la gestión legislativa, cuál es ese proceso, el procedimiento legislativo, ¿no? Cómo está la situación de las cartas orgánicas municipales, recordemos, hemos visto cuántas existen ya en el país en vigencia, cuántas están aún en proceso, cuántas están iniciando, algo sobre los contenidos mínimos también, y también ahí ha sido muy, muy importante ver también cómo se organizan las diferentes instancias de los consejos municipales en los diferentes municipios, ¿no? Nos han hablado ustedes
Sabemos de que hay municipios en Tarija ahora que tienen 3 comisiones y que hay uno que tiene 15, 17 comisiones, que debe ser uno de los que más tiene en todo el país probablemente, ¿no? Pero eso responde a la riqueza, a las particularidades de cada lugar y por tanto eso está bien, ¿no? Y nosotros creo que todos aprendemos gracias a esas formas particulares que tenemos de hacer gestión parlamentaria en cada lugar. Ahora, para concluir este proceso de gestión parlamentaria hay que ver una de sus características fundamentales, que es el de la fiscalización, pero también el de la deliberación, que como les decía, prácticamente vamos a añadir algún par de conceptos de lo que es la deliberación y cómo se desarrolla, pero no hay ni instrumentos como tal, porque la deliberación en realidad es transversal a todo el proceso, ¿no? Es transversal al proceso, por ejemplo, de elaborar una ley. Una ley se llega a consensos mediante la deliberación, ¿no? Incluso en los procesos legislativos y de gestión interna también está involucrada la deliberación. Entonces lo que vamos a hacer al final es plantear algunas definiciones, conceptos y quizá algunas reflexiones con ustedes. Entonces nos vamos a concentrar principalmente en la fiscalización, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la ley de fiscalización, de los instrumentos de fiscalización, peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, informes de inspección, informes de investigación, interpelación, censura. Me va a gustar mucho escuchar también si hay estos instrumentos, si se aplican alguna experiencia particular en cada uno de los gobiernos municipales para que sigamos aprendiendo y enriqueciéndonos al respecto. Y unas breves reflexiones iniciales que tienen que ver no solo con la parte de fiscalización, sino con todo lo que hemos visto en el módulo hasta ahora, ya que es nuestra sesión final, ¿no? Aquí recordábamos en la primera sesión que, por ejemplo, facultades como la fiscalizadora vienen de los principios también de separación de poderes. Estos principios de separación de poderes que podemos encontrarlo ya desde los escritos de Aristóteles en el año 340 a 330 a.C. O sea, miren desde dónde vienen ya estos elementos, estos conceptos que se han estado dando vueltas en la humanidad, como el de separación de poderes. Y justamente Aristóteles identificó 3 partes que componen todo Estado, ¿no? Hice una cita textual sobre uno de los escritos de Aristóteles. La Asamblea General, que delibera sobre los negocios públicos, que es el cuerpo de magistrados, y el cuerpo de magistrados y el cuerpo judicial, ¿no? La Asamblea, las leyes, ¿no? Establece las leyes y adopta las decisiones más importantes para la comunidad. Los magistrados o funcionarios públicos aplican las decisiones emanadas de la Asamblea, velan por el funcionamiento cotidiano de la ciudad y el orden público en ella, ¿no? Los tribunales conocen y resuelven los conflictos y reclamos planteados por las personas y el propio Estado, ¿no? Esto es uno de sus textos denominado La Política. Entonces los filósofos griegos ya desde, podríamos decir, hace 24 siglos ya habían escrito con respecto a la separación de poderes. Ahora, esos escritos han sido también tomados en cuenta ya casi 20 siglos después, a finales del siglo XVII, por otro autor inglés muy importante denominado John Locke en Inglaterra. Aunque no hace mucho énfasis en la función judicial, por ejemplo, John Locke, ¿no? Y del que yo les hablaba principalmente, que podríamos decir que es el padre moderno de la separación de poderes, es Montesquieu, ¿no? Que 50 años más tarde de John Locke formalizó la teoría de la separación de poderes. Y en esta teoría de separación de poderes se centra todos los estados modernos, la forma de organización de los estados modernos, ¿no? Y Montesquieu sostenía que hay en todos los estados 3 especies de poder: el legislativo, el de ejecutar lo que depende del derecho, es decir, el judicial, visto en términos modernos, y el de ejecutar lo que depende del derecho civil. Entonces, en el libro El espíritu de las leyes, él ya nos hablaba de 3 poderes. Como también habíamos comentado inicialmente a manera de antecedente, entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, tanto la filosofía inglesa como la ilustración francesa, que son las que dan origen luego tanto a la Revolución Francesa como a la Revolución o la independencia norteamericana, se inspiran en todos estos escritos, ¿no? Y justamente hay una frase de Montesquieu que fue luego recogida en estas diferentes revoluciones, decía: para que no pueda abusarse del poder, es preciso que
por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder. El poder contenga al poder. Y también ahí viene la lógica de pesos y contrapesos. El peso conteniendo al poder. El consejo conteniendo, el poder del consejo conteniendo al poder del ejecutivo, ¿no? Pero también el órgano ejecutivo teniendo también sus pesos y contrapesos con un órgano legislativo, porque no hay subordinación de uno hacia otro, ¿no? La Declaración, por ejemplo, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el documento que emerge de la Revolución Francesa, nos dice que en 1789, toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución, ¿no? Desde 1789 ya también se plantea como uno de los grandes derechos de la humanidad tener este acceso a la separación de poderes para tener un Estado más justo, ¿no? Y bueno, con las guerras de independencia en Latinoamérica, como hemos comentado, las colonias españolas justamente rescataron estos principios, estos conceptos que venían de mucho más antes con la Revolución Francesa y los escritos de Montesquieu, y es así que llegan los términos de separación de poderes hasta nuestros estados modernos, ¿no? Y están presentes, por ejemplo, incluso en la actual Constitución Política del Estado, ¿no? Donde, como veíamos en la clase inicial también, en la sesión inicial, perdón, en el artículo 12 nos dice la Constitución Política del Estado que este se organiza y se estructura en los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, además basado en la independencia, separación, coordinación, cooperación de estos órganos, ¿no? Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano. Y más adelante el artículo 122 nos dice que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Entonces, con esto también quiero plantearles algunas reflexiones al respecto, ¿no? Algo que no necesariamente está planteado en alguna norma en particular de esta manera, o por lo menos no de manera textual. Quiero plantearlo más como provocación también. Cuando uno analiza los diferentes formas de control que existen en nuestro Estado, podríamos hablar ya de el control estatal, ¿no? Como un control más amplio que el control gubernamental que está previsto en la Ley 1178, sino hablar de un control estatal, el control del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué significa este control estatal? Yo vería este control estatal con al menos tres componentes, ¿ya? Por un lado, un control gubernamental, tal como está previsto en la Ley 1178 y como está previsto también en la Constitución Política del Estado, ¿no? Nos habla de un control gubernamental, y en ese control gubernamental hay algo en el cual se organiza, se estructura también ese control gubernamental, donde se tiene un control interno, por ejemplo, y un control externo. Como sabemos, en el control interno también hay un control anterior y un control posterior. En el control anterior está el servidor público que ejecuta la acción. Ese es el primer control del Estado y además ratificado por la Ley 1178, que entre sus principales objetivos y finalidades establece que el servidor público asume la responsabilidad por sus actos. Por tanto, el primer control es cada servidor público cuando está ejerciendo sus funciones, cuando está desarrollando cualquier tipo de proceso, está haciendo un proceso de contratación, está desarrollando su trabajo, él es el primer responsable del control. Claro, de repente nos gusta asumir de que fue responsabilidad solo de nuestro supervisor por no haberlo supervisado, o la unidad de auditoría interna que no le informó en el debido tiempo, sino después. Pero resulta de que, miren, el único control anterior es el del servidor público que ejecuta. No hay otro control anterior. Los demás, a partir de acá, son controles posteriores. Por eso es que es tan importante que cada servidor público de nuestras diferentes instituciones conozca la Ley 178, conozca las normas básicas, conozca los procesos, los procedimientos, cómo se contrata personal, cómo se hacen contrataciones de bienes y servicios, cuáles son las modalidades. Entonces, todos esos, cuáles son los procesos, el reglamento específico de cada institución. Entonces, también desde la mirada de la fiscalización, también nos interesa como Consejo Municipal ver, por ejemplo, si se está implementando el subsistema de capacitación productiva para ver
de qué manera esos niveles de control anterior a cargo de cada servidor público se están llevando a la práctica. Pero luego tenemos los sistemas posteriores, tanto interno como externo. Y ya los sistemas que se aplican de manera posterior, ahí ya viene el superior, el supervisor, el jefe de unidad del técnico, el director, el secretario, el mismo alcalde, ¿no? Porque son niveles superiores. ¿Por qué firman? ¿Por qué ponen la rúbrica? Porque se supone que están supervisando, porque han revisado que el proceso se hizo de manera adecuada, entonces se convierten en otro nivel de control, que es un nivel de control posterior, después de que se ha hecho ya seguramente el proceso, cuando aprueban su informe. Y el tradicional o el más conocido quizá, el de la unidad de auditoría interna, ¿no? Cuando ya llega a la unidad de auditoría interna también es un control posterior y la auditoría interna no está ahí para subsanar. Obviamente sus recomendaciones son para que no vuelva a suceder el inconveniente o la observación. Por supuesto, emitirá recomendaciones para que estos servidores públicos nunca más vuelvan a cometer estos mismos errores. Sin embargo, no es su función subsanar. Es más, ellos están prohibidos de hacer control anterior. La unidad de auditoría interna está prohibida de hacer control anterior. ¿Qué significa eso? No se puede sentar en una comisión de calificación y calificar para prever de que el proceso se haga de manera transparente. Esa no es su función. Su función es que después de que se hace el proceso de contratación, esta persona revisará y si existe una irregularidad, hará conocer a las instancias correspondientes, ¿no? Y si fuera necesario, incluso a la misma Contraloría o a otras instancias. Porque es la forma en la que está previsto. Pero ¿por qué no hay alguien que en ese momento pueda subsanarlo? Existe alguien, el servidor público responsable del proceso de contratación, el técnico, el profesional. Y luego su jefe de unidad, su director. Esa es la lógica. Eso es lo que nos plantea la ley 78 en 1990, más de 30 años. Nos dice, cada servidor público asume la responsabilidad por sus actos, tanto por la acción o por la omisión. No, yo no lo vi, ni siquiera lo firmé, omisión, porque su función era supervisar y ejercer el control. Entonces, este es un tipo de control, si se dan cuenta, y uno muy efectivo o uno que debería ser muy efectivo, porque también muchas veces, a pesar de que toda esta lógica de control anterior, posterior, interno, externo, porque además luego tenemos la Contraloría General del Estado o podemos contratar empresas auditoras, aún así hay demasiadas irregularidades todavía en el Estado. Entonces, seguramente hay algo que mejorar acá, pero como ven, normativamente están previstos todos los momentos, están previstos todas las instancias, tanto internas como externas, para que haya un adecuado control. Entonces, eso le podemos llamar, no le podemos llamar, eso se le denomina control gubernamental como parte de esto que sí podemos llamar control estatal, para entender el control estatal más amplio, ¿ya? Pero también hay otro control social que se complementa con el control gubernamental y que desde mi punto de vista, y es una reflexión, es una propuesta metodológica, digamos, o conceptual de ver el control estatal, podríamos hablar de este control social, ¿no? Que está previsto, por ejemplo, en la misma Constitución Política del Estado, pero también en la Ley 341, donde se le da el rol a la sociedad civil y la misma normativa le da la posibilidad de hacer control de las políticas públicas, no solamente control, sino también participación, ¿no? Participación y control social se habla, por eso puede participar en la formulación del POA, de las políticas, de los proyectos, del presupuesto, del PTDI, obviamente con las limitaciones que emergen de que no es una persona, no es un funcionario público, no es un servidor público que recibe un sueldo al respecto, entonces la medida de sus tiempos, sus posibilidades lo podrá hacer, y también en gran medida, en la medida de que le dé la apertura al gobierno municipal, ¿no? Porque es muy difícil acceder a información en general de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entonces, una persona que no está informada de cuánto es el techo, cuánto es las posibilidades de efectivamente de plantear programas, proyectos, por ahí no tenemos presupuesto, por ahí tenemos mucho, no sabemos cómo nos fue en la planificación anterior, qué tal está yendo el PTDI, cómo le fue el anterior PTDI, salió bien, salió mal. Entonces, si no tiene esa información, seguramente no va a estar tan motivado a participar y no va a tener los insumos para tomar buenas decisiones, ¿no? Pero, en todo caso, este control social está previsto tanto en la Constitución, lo vamos a ver en un ratito, como en una ley especial al respecto, que es la ley de control social, ¿no? Que con esta ley de participación y control social hubo ciertos avances, pero también retrocesos, ¿no? Había
bastante más institucionalidad ya con los comités de vigilancia y las instancias que se habían creado, pero también, por supuesto, en algunos lugares se había generado también, echa la ley, echa la trampa, una especie de alianzas ya, ¿no?, con los órganos ejecutivos, que también tenían estos comités de vigilancia ya instancias o actores políticos afines. Entonces no había realmente un control social, ¿no?, sino alianzas en algunos casos. En otros casos era muy efectivo, ¿no?, porque había realmente una instancia donde podías encontrar los actores sociales y, por ejemplo, se podía hacer talleres con ellos, se los podía capacitar, se podía ver instancias y mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, porque había una instancia bastante institucionalizada y sólida, ¿no? Ahora, como no puede el gobierno municipal, está prohibido en realidad de promover la institucionalización, en muchos casos es muy débil, ¿no? Son muy débiles estos mecanismos. Sin embargo, está previsto en la Constitución y son una de las formas de control, y creo que aquí también está un reto, ¿no?, de toda la lógica del nuevo gobierno abierto, transparente, será ver cómo ese control social se lo canaliza de la mejor manera para que uno haga control como tal, pero dos, también participe activamente en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y finalmente, y del cual vamos a hablar hoy día, esta noche en particular, este control también, la fiscalización, podemos verlo como una forma de control, pero que viene ya del órgano legislativo, fiscalizador, ¿no? En todos los niveles de gobierno, además, ¿no? No solamente, por supuesto, en el municipal, pero nos vamos a concentrar en el municipal por razones obvias, ¿no?, que está previsto en la misma Constitución Política del Estado, pero también la Ley 031, la Ley 482 y, ¿por qué no?, las leyes ya de fiscalización de cada gobierno autónomo municipal. A mí me va a encantar escuchar sobre las leyes de fiscalización que tienen ustedes, sobre los instrumentos, sobre cómo se están aplicando, ¿no? Y aquí los responsables son las mismas asambleas legislativas y los mismos consejos municipales. Esos son los actores responsables de su aplicación, ¿no? Como les decía, en los diferentes niveles de control gubernamental, por ejemplo, la Constitución Política del Estado le da a la Contraloría General del Estado la función de control de la administración de las entidades públicas, ¿no? No implica que es la única instancia como acabamos de ver, ¿no?, sino que es también una instancia rectora del sistema de control gubernamental. En la misma lógica, la Constitución Política del Estado asigna como competencia concurrente el sistema de control gubernamental. Recordemos que en la competencia concurrente tenemos diferentes niveles de normas, ¿no? Un nivel normativo, legislativo a cargo del nivel central del Estado, pero también los gobiernos autónomos con la capacidad de normar en su calidad de reglamento, ¿no?, de una norma menor que emerge del órgano ejecutivo. Siguiendo con la Constitución Política del Estado y sobre esos temas que acabamos de ver y reflexionar del sistema de control gubernamental, tenemos la participación y control social. Justamente el artículo 242 de esta Carta Magna establece que se debe desarrollar el control social en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. La Ley Marco de Autonomía también nos habla del control social, ¿no? Por un lado nos habla de que debe existir una garantía de que se va a desarrollar el control social, pero por otro lado de que en ningún caso este control social puede mermar la continuidad de la gestión pública, ¿no? Entonces son dos conceptos creo que muy importantes que rescata también la Ley Marco de Autonomía sobre el control social. Nuevamente la Constitución Política del Estado, cuando habla de fiscalización, en el artículo 151, aunque se refiere lógicamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque estamos en un artículo que está dentro de un capítulo referido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece que tanto las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización, ¿no? Hablándonos ya de las principales funciones que tiene o atribuciones que tiene un asambleísta, ¿no?, que formulen o realicen el desempeño de sus funciones, ¿no? Entonces, ya como un segundo punto nos preguntamos, ¿qué es la fiscalización? Entonces, esta fiscalización, ahí tenemos la fuente además de la cual estoy tomando el concepto, es un acto de control ejercido por el Consejo Municipal, control que es pertinente y o procedente a ser aplicado al órgano ejecutivo
sobre el manejo de los recursos. Esta facultad no debe ser entendida como una subordinación de órganos de gobierno, porque la organización de estos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación. En otras palabras, nos dice este texto que la fiscalización es un acto de control ejercido por el Consejo Municipal con respecto al órgano ejecutivo. Ahora aquí también he puesto una cita de Carlos Bort, docente del Diplomado de Gestión Parlamentaria, en la cual tuve la oportunidad de participar, pero también de ser coorganizador de este diplomado con la Universidad Mayor de San Simón en la gestión pasada, en la gestión en realidad 2019, no fue en la 2020, perdón, en la gestión 2019, en la gestión 2020 se desarrolló. Y Carlos Bort nos dio, entre otros temas, el módulo de fiscalización, ¿no? Y nos decía que fiscalizar es examinar una actividad o un conjunto de acciones de una entidad o de una persona para comprobar si cumplen la normativa vigente. Es decir, examinamos una actividad, un proceso, para ver si se adecúa a la norma, al proceso, al estándar definido al respecto, ¿no? Y él también nos decía que la fiscalización busca comprobar si acciones sometidas a escrutinio se ajustan a principios de legalidad, eficiencia y transparencia, ¿no? ¿Por qué, nos decía él, por qué hay que fiscalizar? Para evitar o sancionar actos de corrupción pública, ante el conocimiento de decisiones estatales arbitrarias, para corregir acciones estatales violatorias de derecho y ante el incumplimiento de obligaciones de servidores públicos. Bueno, eso es una cita de una de las láminas del material de Carlos Bort, ¿no? Seguimos entonces sobre algunas consultas y unas definiciones importantes. Fiscalización y control gubernamental. La Ley Marco de Autonomía, en el artículo 137, nos habla de fiscalización y control gubernamental. Por un lado, nos dice que la fiscalización de los órganos ejecutivos es ejercido por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo. Y por otro lado nos dice que los procedimientos, actos, informes y resultados de esa fiscalización deben ser abiertos, transparentes y públicos. Por otro lado, ya nos dice que el control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado y los mecanismos institucionales establecidos, es decir, las unidades de auditoría interno, el control que debe ejercer cada técnico profesional, el control que debe ejercer cada responsable, cada superior, etcétera, ¿no? Entonces aquí también ya la Ley Marco de Autonomía nos da bastantes líneas, nos da bastante más información, ¿no? Para entender la fiscalización y el control gubernamental, ¿no? Entender de que hay elementos comunes, de que se complementan, pero que también podemos entenderlos, identificarlos con órganos particulares y atribuciones particulares, ¿no? Por un lado de los órganos deliberativos y por otro lado de la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿cuál es el alcance de la fiscalización en el ámbito municipal? Aquí está la fuente, es una cartilla del Viceministerio de Autonomía y también diseñada junto a la ACOBOL, la Asociación de Concejalas de Bolivia, donde nos dice que el alcance, además del órgano ejecutivo como tal, digamos, ¿no? En realidad como parte del órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo no está separado de sus desconcentrados, descentralizadas, sino como parte del órgano ejecutivo, diría yo, se incluye también a las desconcentradas, a las descentralizadas, a las entidades autárquicas, a las empresas públicas. Y miren esto es un aporte de esta cartilla, yo no lo he visto en ninguna otra norma de manera explícita, pero me parece lógico. Instituciones privadas que administren recursos fiscales del gobierno municipal, como ser las mancomunidades, fundaciones, ONG y otros, ¿no? En función a lo que establece la ley 482. No habla en realidad el artículo 15 de esto, ¿no? No habla, pero sí me parece coherente lo que han puesto, me parece interesante. Aquí, por ejemplo, yo les comentaba en el caso de Amdecruz, que tuvimos el taller el día lunes en presencial, en el día, con concejales también de todo el departamento, fue muy interesante también la discusión, así como con ustedes. Y ellos me planteaban, bueno, nosotros en Roboré, la Agencia Estatal de Vivienda está construyendo unas viviendas, unas casas, tienen un programa de vivienda. Entendemos incluso que el gobierno municipal está poniendo alguna contraparte o algún apoyo, pero no tenemos acceso a información porque es nacional. ¿Podemos fiscalizar a un programa nacional, a una agencia estatal de vivienda, por ejemplo? Decía, bueno, no es parte del alcance, pues, ¿no? Porque quien debe fiscalizar
es el diputado, ¿no? Y el diputado de la zona. Entonces, pero sí en el marco de la gestión parlamentaria que ustedes deben desarrollar, de la coordinación que veíamos en el primer punto, en el primer tema, sin duda alguna ustedes pueden hacer una coordinación con el diputado de su circunscripción y, por ejemplo, que ese diputado o diputada desarrolle, remita una petición de informe escrito sobre la implementación de ese programa en su zona, y ustedes de manera paralela también realizar una petición de informe escrito u oral al responsable de obras públicas mediante el alcalde, mediante el presidente del Consejo Municipal y mediante el alcalde, pero al responsable de obras públicas, para ver si efectivamente hay una contraparte, si se está haciendo supervisión, por qué hay tantos problemas en ese programa que está en nuestro municipio. Entonces, creo que se va aclarando por lo menos el alcance de la fiscalización, y también tenemos otros mecanismos que no son netamente de fiscalización, sino de comunicación o de coordinación, que también están a disposición para fortalecer la fiscalización. Eduardo, una pregunta. Por favor, Raquel, claro que sí. Eduardo, primeramente agradecerte, realmente para nosotros es de mucha importancia tener adquirido todo este conocimiento que tú nos estás transmitiendo, agradecerte y un saludo a través tuyo igualmente a todos mis colegas y también asesores que están en este momento. Una consulta te tengo, si bien, ¿qué pasa en las entidades? Por ejemplo, te doy un ejemplo claro, nosotros tenemos aquí en Tarija, COSAL, donde hay proyectos, invierte, estamos hablando en tema de agua, invierte el municipio, son plata del municipio porque es un tema competencial netamente municipal, y esto hacen a través de, como de delegar o transferir de la administración, la transfieren justamente la administración, la hace COSAL, pero es una entidad privada, ¿no? COSAL es una entidad privada, es una cooperativa privada que nos da el servicio en tema de agua potable acá en Tarija. ¿Cómo puedo hacer mi fiscalización a una entidad? Como por ejemplo, estamos hablando de proyectos donde el gobierno municipal ha invertido y le ha dado la administración a COSAL, y donde COSAL no ha puesto, en algunos casos no ha puesto un peso, pero el gobierno municipal pues sí, o el gobierno nacional sí, pero sobre todo el gobierno municipal, porque sabemos que una competencia netamente es el tema de servicios básicos, es el tema del municipio. En este caso, ¿cómo puedo hacer mi fiscalización ante este ente que es netamente privado? Por favor, Eduardo, ¿me podrías ayudar? Muchísimas gracias, Raquel. Un fuerte abrazo además a la instancia. Un gusto, y me alegra mucho que propongan estos temas complejos sobre la mesa, porque quizá además con todas las voces que hay aquí pensantes se puede buscar en una mejor solución. Ahora, recordemos de que ya la ley 1178, la ley de 1990 de Administración y Control Gubernamental, establece también, ¿no?, que como el alcance de la ley 1178, no solamente a las entidades públicas, sino también las entidades públicas o privadas, bueno, en este caso deberíamos referirnos a las privadas, que reciben o administran recursos públicos. Eso es muy importante ya. ¿Y qué significa que le alcanza la ley 1178 al recibir recursos públicos? Significa también que el sistema de control gubernamental, justo lo que acabábamos de hablar ahorita, el control estatal puede llegar ahí porque recibe recursos públicos. En la misma lógica, yo les decía, por ejemplo, en el numeral 15 de la ley 482 no dice instituciones privadas, no dice otro tipo de instituciones, dice, ¿no?, al alcalde y las instancias de su dependencia o algo similar. Lo vamos a revisar en detalle. No habla esta partecita de acá. Sin embargo, con una interpretación de lo que plantea la ley 1178 y entendiendo de que el Consejo Municipal puede y debe fiscalizar los recursos públicos del gobierno municipal, como esos recursos están yendo a esta entidad privada, en este caso, tiene la posibilidad de fiscalizar, ¿no? En primera instancia, por supuesto, a las instancias del gobierno municipal para entender cómo están yendo estos recursos y si ellos, por ejemplo, están ejerciendo algún tipo de supervisión que deberían hacerlo. Y la respuesta usted la dio también, es competencia municipal. En muchos casos nuestros gobiernos municipales, y lo propio pasa en Santa Cruz de la Sierra, donde tenemos igual una cooperativa que aparentemente sí, más bien
funciona bien, pero también lo mismo pensábamos de cotas y se han destapado una serie de actos de corrupción. Pero en el caso específico de agua, básicamente los gobiernos municipales, cuando existían estas cooperativas o estas empresas privadas, en algunos casos, se han lavado las manos, han dicho, eso lo está haciendo la cooperativa, la empresa, ¿no? Y miren también lo que pasa luego en Cochabamba, miren lo que pasa en La Paz hace pocos años, donde ya estaban también sin agua, porque no ha habido una correcta fiscalización de los recursos públicos que han ido a estas instancias y se han lavado las manos. Entonces, yo diría que por responsabilidad, en este caso debemos inicialmente con las autoridades del Ejecutivo entender cuál es la lógica de los recursos que está yendo a este tipo de instancias, ¿no? Porque es una competencia municipal. Y en segunda instancia, considero de que se puede abrir el proceso de fiscalización a estas entidades, principalmente o quizás circunscribiéndonos al alcance de los recursos del gobierno municipal. Si este gobierno municipal está transfiriendo recursos para algún proyecto en particular, ese proyecto en particular podría ser fiscalizado, o más bien podrá y deberá ser fiscalizado también por el Consejo, ¿no? Esa ya mi visión particular, y ahorita vamos a entrar a los instrumentos para ver cómo los instrumentos también aplican a este principio. Quizá también alguien del grupo, otro concejal o asesores, estén haciendo lo propio. Esta es una problemática muy común, ¿no? Ahorita en el país, ¿no? El tema de las EPSI, las CAPI, las cooperativas, etcétera, de agua, que reciben recursos públicos, pero que generalmente funcionan como privadas y por tanto no tienen mayor fiscalización, ¿no? Tal vez, Hola. si escuchamos eso, adelante, por favor. Ya, ¿cómo está, licenciado? Muy buenas tardes o buenas ¿Cómo está, noches. Nicolino? Perdón, un ¿Cómo saludo está? para todos los compañeros. A ver, una pregunta muy puntual, ¿no? Usted hacía conocer en cuanto a la fiscalización, en cuanto al Consejo Municipal, ¿no? Que es netamente el Ejecutivo, pero también el Consejo podría hacer una fiscalización a otro nivel en caso a la gobernación, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente la gobernación quien fiscaliza son los asambleístas departamentales, ¿no? Pero ¿qué pasa en un proyecto que esté dentro del municipio, dentro de la jurisdicción municipal? Nosotros podemos pedir un pie de informe o alguna fiscalización puntual a la gobernación en un proyecto de la gobernación en nuestro municipio. Sería una respuesta similar, ¿no? En el caso de que haya un proyecto con recursos municipales que se esté ejecutando de manera conjunta con la gobernación sobre el destino de ese proyecto, se podría hacer una fiscalización, pero recordemos también que el gobierno autónomo departamental tiene también su órgano ejecutivo y su órgano deliberativo fiscalizador, por tanto, corresponderá a la asamblea esa fiscalización específica del gobierno autónomo departamental. Y nuevamente, no solamente la fiscalización, digamos, es un proceso lineal. La fiscalización tiene otras medidas, otras herramientas para apoyarnos. Por ejemplo, la comunicación, la coordinación. Entonces, en la misma medida, ya sea mediante nuestras bancadas políticas o mediante mecanismos institucionales de coordinación del Consejo con la Asamblea Legislativa Departamental, se podría establecer que la Asamblea solicite, por ejemplo, una petición de informe escrito sobre este proyecto o estos proyectos, este grupo de proyectos en particular, mientras el Consejo Municipal hace lo propio por la instancia municipal. Y se puede, en el marco de dicha coordinación también, recordemos que los principios que establece la normativa nacional sobre la fiscalización, dice los actos de la fiscalización, los resultados de la fiscalización deben ser transparentes. Por tanto, la fiscalización que haga la Asamblea, sin ningún tipo de reparo, podría compartirlo con el Consejo y de la misma manera el Consejo con la Asamblea para tener mayor información, si fuera el caso, ¿no? Ahora, en el marco de la coordinación también con otros niveles de gobierno, sí se puede solicitar, pero sí tengo que decir que mi impresión particular es que, por ejemplo, el órgano ejecutivo no estaría obligado a darle información ejecutivo de un gobierno departamental, digo, a darle información a un consejo municipal, ¿no? Salvo si estamos completamente seguros o que le estamos preguntando de manera específica sobre recursos del gobierno municipal que esté administrando. Ese creo que es el punto, eso es lo que nos permite entrar, lo que nos da la legitimidad y la legalidad para entrar, ¿ya? Pero puede saltar su asamblea, ¿no? ¿Y por qué un gobierno municipal está pidiendo información a mi órgano ejecutivo si yo soy el órgano fiscalizador, ¿no? Primero pregúntenos o intenten coordinar con nosotros. Así que podemos intentar esas otras medidas, estimado concejal. ¿Cómo lo ven?
¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Ya han hecho alguna de estas fiscalizaciones? Está sin audio Nicolino, por si quería... A ver, los escucho. Está bien interesante este tema. Alguien que hubiera también asesorado, intentado hacer esta fiscalización a otros niveles de gobierno, quizá. Nicolino. Concejal Nicolino. Sí, sí. Ahora sí lo escucho. Hola, sí, la escucho. Sí, claro, bueno, la pregunta era por ejemplo, ¿no? Siempre hay, obviamente, ¿no? Yo lo entiendo como explicaba en los proyectos concurrentes donde participa la gobernación, el municipio, obviamente que podemos ser directos fiscalizadores, ¿no? Pero yo, como le decía, ¿no? Hay también proyectos que son netamente por la gobernación, ¿no? Hechos en los distintos municipios y donde, bueno, a veces los asambleístas, por ser departamentales, yo le veo que no hay una fiscalización directa, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros como concejales estamos dentro del municipio y estamos más en contacto con esos proyectos, ¿no? Entonces, por eso la pregunta era, ¿no? Si nos daba la facultad también de hacer una fiscalización, especialmente con una petición, ¿no? Que es una fiscalización más directa para poder recoger información en cuanto al proyecto o cualquier otra situación, ¿no? Sí, si es esa la pregunta, así concretamente, si son proyectos y recursos del gobierno departamental, mi criterio sería que no correspondería, porque el alcance de su fiscalización es a su gobierno municipal, no así al gobierno departamental, que tiene una instancia deliberativa y fiscalizadora, ¿no? Creo que eso es lo que correspondería. Bueno, pero vamos a llegar ahorita a los instrumentos, y gracias Nicolino por la consulta. Igual es interesante analizar, ver qué otras experiencias se tienen al respecto. Y aquí justamente están las atribuciones del Consejo Municipal, ¿no? Específicamente sobre fiscalización. La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley 482 del 2014, en el artículo 16, numeral 15 y 33, habla de manera específica de la fiscalización, donde en el 15 nos dice fiscalizar a la alcaldesa o alcalde, secretarias o secretarios y otras autoridades del órgano ejecutivo municipal, miren, el alcance está ahí, ¿no? Sus instituciones y empresas públicas a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones, otros medios de fiscalización previstos en la normativa vigente. No dicen también a gobiernos departamentales en proyectos de su jurisdicción, ¿no? Aunque sería súper interesante. Y en el artículo 33 nos habla de fiscalizar la implementación o los planes municipales en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, y la aplicación de sus instrumentos, ¿no? Que también corresponde, ¿no? Todo lo que es dado que el Consejo Municipal aprueba estos planes mediante ley, también es el responsable de fiscalizar de que se estén cumpliendo, ¿no? Sobre la ley 482, tiene un mandato muy importante que se da justamente en la gestión 2014 con la promulgación de esta ley, que nos dice en su disposición transitoria primera, el órgano legislativo municipal en el plazo no mayor a 90 días, miren, en enero de 2014, ¿no? Quiere decir que en 3 meses después de enero de 2014 ya deberían tener todos los gobiernos autónomos municipales su reglamento general, ¿no? Del Consejo Municipal, que antes se denominaban reglamentos internos, su ley de fiscalización y la ley de contratos y convenios, ¿no? Entonces, en este momento, según este mandato, todos los gobiernos municipales del país, los 336 que veíamos en el detalle el primer día, deberían tener ya su ley de fiscalización municipal, ¿no? Entonces, aquí para empezar a compartir estas experiencias y antes de entrar a los instrumentos que los tengo luego en la presentación, me gustaría ver la posibilidad de que hagamos un primer trabajo en grupos también. Ahorita vemos 35, así que podemos hacer igual unos 5 grupos por lo menos. Y me gustaría debatir esto con ustedes, ¿no? Uno, si existe ley de fiscalización en mi municipio. Se supone que sí, ¿no? Porque el mandato es de enero de 2014 y dicen 90 días. Se supone que todos deberíamos tener a estas alturas leyes de fiscalización, pero la mayor parte de los municipios en lo que yo he podido trabajar no lo tienen, ¿no? 2, ¿qué instrumentos de fiscalización existen en estas leyes, ¿no? De manera general no es necesario un análisis detallado. Y 3, si funcionan y por qué, ¿no? Alguna reflexión. Y como hicimos ese día, si pueden también de entre los participantes ver alguna persona que
sistematice, consolide los hallazgos que tiene el curso y luego lo podemos compartir con el resto, ¿ya? Entonces, como ya conocen la dinámica de trabajo en grupo, yo voy a proceder en este momento a la creación de 5 grupos. No sé si existe alguna consulta antes sobre la dinámica. Creo que la mayoría tuvo la oportunidad de participar. Así que lo que voy a hacer tal vez es ponerle la pregunta en el chat, las preguntas en el chat, por si alguien lo voy a poner, y luego voy a entrar a cada chat y lo voy a volver a poner, ya por si alguien no tomó nota. Entonces vamos a crear 5 grupos, cada uno aproximadamente 7 participantes. Les pido por favor, les va a llegar les va a salir una ventanita emergente y una vez aceptan los va a llevar a su grupo, ¿no? Y lo importante es que ahí enciendan por favor sus cámaras, enciendan sus micrófonos, tengan la oportunidad de debatir con sus compañeros. La vez pasada de los 5 grupos, 4 de ellos participaron activamente. Hubo uno que lamentablemente no encendieron sus cámaras ni su micrófono, pero estoy seguro que ahora lo van a poder hacer. Entonces, voy a crear en este momento las 5 salitas y luego, como lo hice también la vez pasada, voy a pasar por cada grupo para ver. Pero no esperen a que yo vaya para empezar a conversar. En cuanto entren, por favor, enciendan sus microfonitos, enciendan sus cámaras y aprovechen la oportunidad de poder conversar con otros colegas concejales, asesores, técnicos, ¿ya? Entonces, las preguntas están acá, pero las voy a poner también, las voy a repetir en cada grupo, ¿ya? ¿Existe ley de fiscalización en mi municipio? ¿Qué instrumentos de fiscalización existen? ¿Funcionan? ¿Y por qué? ¿Alguna consulta antes de eso, antes de que yo cree las salas? Bueno, asumo que está claro. Las creamos entonces y muchísimas gracias como siempre por su participación. Y iniciamos. Perfecto. Entonces ya les debe haber llegado la invitación y en la medida que ustedes van aceptando, los va a llevar directo a su salita, ¿ya? Una sala más pequeña. Para quienes no han tenido la experiencia antes, es solamente una sala más pequeña de Zoom donde van a poder interactuar. Ahí pueden compartir, por ejemplo, archivos. Cada uno es facilitador. Pueden compartir archivos de su celular, de su computadora. Si quieren lo pueden hacer en PowerPoint, en Word o simplemente comentarlo luego los resultados, ¿ya? Por favor, el resto de los colegas que están ahorita en la sala principal, los invito a que vamos a las salitas más pequeñas, ¿ya? Nidia, Grover, Fortunato, Mario Saavedra, Rafael Pérez, Shirley, Jerónimo, Emanélida, Silvia, Juliana Laura, Fanny Laredo, Francisco Jorge. Estamos entonces trabajando en grupos. Por favor, los invitamos a unirse a la salita. ¿Cómo les está yendo, colegas? ¿Han podido discutir ya sobre la ley de fiscalización? Está Raquel, Nicolino, Silvia, Lidia, Mónica, Alfredo. ¿Cómo nos está yendo? No me he podido contactar con nadie todavía, no sé cómo. A eso, directamente, por favor, Hola, se pueden hola. ir encendiendo su camarita, su microfonito y empezar a la discusión de si hay leyes de fiscalización para empezar, ¿no? Y los instrumentos que tienen. Y si luego eso ya lo pueden comentar en la plenaria, ¿ya? Eso les pido, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ay, debe ser, ¿no? Ay, ¿Cómo está Marta? Poquitos hay en su sala, ¿no? Se han unido muy pocos. Hola, hola, Marta, sí, Raúl. Hola, Raúl. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Marta ha respondido? ¿Marta? ¿Marta Eulogia? En Marta. eso estamos, sí, Marta. Ah, ya. la- sí.
Si entre ambos pueden compartir la experiencia, si luego se une alguno otro, bienvenido. Si no, ustedes dos ya comentan la experiencia de si hay o no leyes de fiscalización en su municipio, por favor. ¿Ya? Está bien, está bien. Muchas gracias. En unos minutitos volvemos a la sala principal. Bueno, bueno. Gracias. En el chat no hay nada. Luis Eduardo, buenas noches. ¿Cómo está, concejal? Aquí se la Aquí escribo las preguntitas por si acaso, ¿ya? Por favor. ¿Les llega cuando le pongo, he puesto el chat? Se ve. Ah, ya, perfecto. Básicamente es una discusión sobre la norma de fiscalización y los instrumentos, ¿no? Si hay ley de fiscalización en su municipio y qué instrumentos principalmente prevé esa norma, ¿no? Y si pueden comentar si se están aplicando o no, ideal, ¿no? Pero es algo, simplemente un intercambio de experiencias sobre las leyes de fiscalización, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. En unos minutitos volvemos a la sala principal entonces, ¿ya? Y algún responsable que comente sobre los hallazgos de los diferentes municipios que están en el grupo, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, gracias. Municipio de Yacuiba, ¿no? Donde nos indica, nosotros debemos fiscalizar la estructura del gobierno municipal en todo su desarrollo. Pero sí, no me acuerdo, sí, el artículo, el numeral de tal ley. Ya, ¿qué dice Licen Osmar? Que nos oriente un poquito más, ellos están más al tanto también. En realidad, no creo que tengamos que ser específicos, sino simplemente decir que sí existen las leyes en todos los municipios, ¿no? Ya. De acuerdo. ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo les está yendo en este grupo? ¿Han podido ver si existen leyes de fiscalización en sus municipios? Hola, José Luis. No, yo, en el caso del municipio de Yacuiba, yo lo mencioné también en el chat, ¿no? Y bueno, mencionando que sí tenemos una ley municipal de fiscalización, que es la del 2014, lo que tenemos es la ley específica de la ley de fiscalización. Ah, ya. Y el resto de los colegas, si pudieran compartir también, por favor, su experiencia para que luego nos comenten. Tal vez José Luis pueda comentarlo luego en grupo, el resto de los colegas, a ver si es que tienen o no estas leyes, ¿no? Leyes de fiscalización y los instrumentos que tuvieran además. Por favor. Jacinto, Daniel, Nilda. ¿Cómo estamos en sus municipios, colegas? ¿Qué dice Jacinto Pérez? Querido Daniel, Nilda Ortiz. ¿Qué dicen, colegas, sobre sus leyes de fiscalización? ¿Qué información podemos compartir? Bueno, José Luis, si el resto de los colegas no comentan nada, usted puede compartir en la plenaria, por favor, la experiencia de Yacuiba, si fuera tan amable, ¿ya? Ya, bueno, profe. Ya, gracias, José Luis. En unos minutitos, entonces, volvemos a la plenaria. Parece que no. No se preocupe. Ya están volviendo de a poco. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal trabajar en grupo? Oliver, ¿usted ya tuvo la oportunidad en la anterior sesión de trabajar así en grupos? No, tuve, Licen, perdón, la vez pasada me tocó en carretera, hoy día igual lo propio. Ahora ya estamos participando mucho mejor. Me alegra, Oliver. ¿Y qué tal? ¿Había probado esta herramienta para trabajar en grupo con otros participantes? No, en Zoom? primera vez. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Sí, bienísimo. Yo creo que ahora de aquí para adelante tenemos que
actualizarse más en estos. Sí, pues. Sí. Y justo otros colegas comentaban que hay otras herramientas, también otros software que a veces son más intuitivas incluso, pero creo que ha sido suficiente por lo menos para trabajar en grupo. Me alegra, querido Oliver, que le haya sido útil. Bien. No, bien. Ya han retornado la mayoría. Creo no que sé, sí. ¿quién quiere? A la fuerza hemos retornado. A la fuerza, sí. Sí, pero le sale un mensajito, ¿no? Ahí abajito le sale, ya tienen 60 segundos ahí tienen que correr cuando salen eso. Bueno, la idea era un intercambio rápido, ¿no? Y sencillo, general, pero creo que útil. Quizá el grupo 1, no sé si se fijaron en sus números de grupo, todos tienen un número de grupo, pero algún grupo, si podemos empezar por el grupo 1, si lo tienen, por favor nos comentan. Si tienen ley, no tienen ley, si tienen instrumentos de fiscalización, si se están aplicando y además qué comentaron en el grupo, por favor. No se nota tan bueno su presidente. A veces pero no lo son Están los del grupo 1. Mentira, no. ¿Por qué no? Ya, vamos por los grupos que quieran comentar, por favor. José Luis, que estaba en el grupo 5, creo, ¿no? Si quiere comentar la experiencia de Yacuiba, creo. Esto sí, ya preguntarle, profe. A ver, mientras se alista José Luis, sé que estaba en el grupo 5, tal vez Marcela, ¿se puede comentar de su grupo? ¿Ustedes estaban en el 3? ¿Puede ser? Claro que sí. Bueno, el grupo 3 está integrado por 4 personas, por Oliver Torres, que representa al municipio de Uriondo, a Heber Arispe Bermejo, a Janet Díez de Yacuiba, María Delgado Jurado, que no pudimos tomar contacto con ella. Y bueno, yo que represento al municipio de Cercado. Hemos analizado este primer aspecto que existe, si existe alguna ley de fiscalización en nuestros municipios. En el caso de Cercado, sí existe una ley de fiscalización, en la cual ya viene desde la anterior gestión, que se ha profundizado, ¿no? Algunos instrumentos para poder llevar la debida fiscalización, pero además de eso, nosotros gozamos de un reglamento general que viene en ese marco también esta ley de fiscalización, donde podemos establecer nuestros informes escritos, petición de informe, visitas asistidas, la inspección, la coordinación y entre otros temas. Lo mismo nos explicaba la compañera Janet Díaz, luego se nos acabó la comunicación, que también hay una ley de fiscalización en el municipio de Yacuiba. Esto no ocurre en los 2 municipios vecinos, como es Uriondo y Bermejo, que solamente ellos cuentan con un reglamento general, que también están en base a los informes escrito, oral, la petición de informe. Es muy limitada la fiscalización. Y bueno, con relación a los diferentes instrumentos para llevar adelante, ¿no?, el tema de la fiscalización, mostraban el tema logístico, que hay una gran falencia, no cuentan para empezar con los vehículos, no cuentan con asesores por el tema de la política, ¿no?, económica que se tiene, ¿no?, en estos municipios, y entre otras deficiencias que obstaculizan, ¿no?, el tema de la fiscalización. Excelente, Marcela, muchísimas gracias. Muy interesante también, como siempre, ¿no? Creo que compartir experiencias y conocer las realidades de cada municipio. No sé si del mismo grupo alguien quiere comentar, quizá Oliver, que nos acompaña hoy, no pudo estar en la anterior sesión, algo que agregar, o alguien que estaba en el grupo, Nicolino quizá. Sí, bueno, yo bien estaba, no sé si era el 1 o el 2, ¿no? Nosotros, bueno, estábamos con la concejal de Cercado, la compañera Raquel, como así también una compañera de Caraparí. Bueno, en cuanto a la ley de fiscalización, bueno, empezando por el puente tenemos, ¿no?, una ley de fiscalización promulgada en el 2014, ¿no? Una ley muy importante, muy amplia, bueno, donde
donde establece, ¿no? Varios mecanismos para poder hacer la fiscalización, ¿no? Especialmente, bueno, las peticiones de informe escrito, como así también las peticiones de informe oral, como tiene la interpelación y otros mecanismos, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención, bueno, en caso de cercado, decía, bueno, la compañera Raquel, que estaba recién verificando, pero aquí la compañera que nos antecedió, que también quiere cercado, dice que hay una ley de fiscalización, ¿no? Pero a ver, algo que es un poquito muy particular, ¿no? Por ejemplo, ella me decía, ¿no? Para una petición de informe, en caso del puente lo puede hacer cualquier concejal, obviamente con el visto bueno del presidente del consejo para hacer al ejecutivo, ¿no? Pero en cambio, el cercado, lo que me explicaba la compañera, que cualquier concejal puede hacer una petición de informe, pero tiene que pasar al pleno, ¿no? Y si no se la aprueba, no va a llegar esa petición de informe, ¿no? Entonces, ahí hay una limitación ya, ¿no? Para hacer, porque yo entendido que cualquier concejal está netamente, se le está coartando su trabajo, ¿no? Así, entonces, de alguna manera, es bueno, muy buena el debate, más o menos, intercambiar de ambos y para ver, ¿no? Cómo están las leyes de fiscalización, ¿no? Uno que, dónde tiene más poder llegar y otros no, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la fiscalización tendría que ser libre, ¿no? Obviamente, el concejal está netamente para hacer ese trabajo, ¿no? Pero ya que esté limitado, ya no va a poder hacer su trabajo como corresponde, ¿no? Y bueno, así como otros temas más, obviamente, que es muy bueno esta mesa, ¿no? Para compartir, estimado licenciado. Sin duda, Nicolino, y gracias más bien por compartir, ¿no? Es cierto, ese tipo de mecanismo. Y hay otros, ¿no? Hay otros y que lo voy a poner también sobre la mesa para ver en los siguientes grupos si comentan algo, ¿no? Uno es si puede un concejal, ¿no? Municipal de manera directa o necesita, ¿no? la aprobación del pleno. En realidad directa, pero siempre es a través del presidente o presidenta del consejo, ¿no? Correcto, correcto. Y existen, sí, algunos principios al respecto, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la fiscalización, existe normativa y sentencias que ya establecen de que la fiscalización puede ser individual, grupal, digamos, ¿no? Como órgano colegiado, pero entonces puede haber una fiscalización individual, por tanto, el instrumento también podría ir de manera individual, siempre mediante el presidente de la Asamblea, pero que no necesariamente signifique una aprobación, ¿no? Habrá que revisar esas leyes. Y también hay otro que establecen, por ejemplo, de que sobre un mismo tema solo se podrá hacer una fiscalización, digamos, en una gestión, para que, por ejemplo, también, por otro lado, no lo bombardeemos, ¿no? Al secretario de Salud, ¿no? Por el mismo tema le volvemos y le volvemos, ¿no? Sí hay la posibilidad de que cuando no nos responde adecuadamente, no está completo, le hagamos conocer, ¿no? Y le solicitemos la complementación de la información. Pero hay ya hay algunas experiencias de que han limitado, ¿no? Con respecto a por lo menos al mismo tema para que no vuelvan a consultar. No sé, Oliver creo que quería comentar algo. Vi una manito levantada o no. Ah, no, era mi mouse. Oliver, no sé si está hablando. Lo veo, está sin micrófono. Bien, Licen. Decía, bueno, nuestro municipio cuenta con la Carta Orgánica. Dentro de sus facultades está dentro, bueno, dentro de la ley de tema de fiscalización y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahorita como somos autoridades nuevas todavía, recién nos estamos empapando en nuestra Carta Orgánica, en todo el tema municipal. Decir, bueno, estaban trabajando en parte técnica, tema subordinación, pero ahora ya estamos en tema municipal y nos estamos empapando mejor en tema nuestra carta orgánica que está aprobada dentro de nuestro municipio para realizar un mejor trabajo, ¿no? Muchas gracias, Oliver. No sé si hay algún otro grupo que quiera comentar su experiencia o seguimos con la presentación. Si no, no sé, José Luis, si ya se pudo liberar o alguno otro de los colegas de los otros grupos. José Luis, claro, adelante, querido José Luis. Sí. Bueno, en el caso de y se cuenta como una ley de fiscalización municipal, pero bueno, decía, en el caso del municipio de Yacuiba, está con muy poco volumen, querido José Luis, no se le escucha muy bien.
Voy a hablar un poquito más. Hola, 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 ¿me escucha ahí? Sí, sí, se escucha, pero se le escucha bajito. Ahora sí. Pero parece Hola, que hay hola. mucho Ahí. ruido de fondo. Hola, 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 hola. Ya, mientras José Luis soluciona el tema del sonido, creo que Rafael Pérez quería hacer uso de la palabra. Adelante, Rafael, y Sí, luego Nicolino, si no me equivoco. sí, muy buenas noches. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches. A todos los participantes, a ustedes también, a los organizadores. Mira, qué interesante de poder tener esta conversación. Así también, bueno, yo también soy todavía nuevo en la función pública y bueno, pues claro, está muy claro en cuanto a nuestro reglamento general de nuestro Consejo Municipal de Yacuiba, así también la ley nos indica cómo concejales debemos hacer la fiscalización correspondiente en toda la estructura al Ejecutivo Municipal para que sea una administración transparente y eficaz, ¿no? Por ejemplo, debo decir muy sinceramente, yo soy una persona tal vez básico, no soy profesional, pero de acuerdo a lo que estoy entendiendo, como indica un ente deliberante del Consejo Municipal, estamos realizando, por ejemplo, de acuerdo a la comisión que conformamos en el Consejo Municipal, estamos cumpliendo nuestro trabajo. Lo que me estaba interesando hace rato que decía un colega concejal, si no me equivoco, en cuántas veces tiene que ir, en el Consejo Municipal de Yacuiba tiene que ir a hacer conocer al plenario, el plenario tiene que dar visto bueno a votación por la mayoría, y recién se hace la remisión correspondiente al Ejecutivo Municipal. Claro, eso por una parte perjudicaría, ¿no? Porque esto se maneja también a través por la mayoría y la minoría, y toda vez la minoría muchas veces tal vez podríamos querer presentar alguna petición de informe por el sistema financiero, por decir, y si no nos aprueba la mayoría, bueno, pues estamos fregados, ¿no? Pero yo creo que eso no sucedería, tampoco tiene que suceder. Cada concejal de mayoría o de minoría, yo creo que tenemos misma facultad, mismos derechos de poder hacer fiscalización correspondiente al Ejecutivo Municipal como los concejales. Además, en mi criterio, yo quiero aprovechar la oportunidad. Muchas veces hay reglamentos, hay normativas municipales, específicamente también de la fiscalización, de contratación, bueno, tanto, pero muchas veces obviamos estos reglamentos, estas leyes, estas normativas nacionales, sin embargo, hasta la Constitución Política del Estado. Lo que yo quiero indicarle a los colegas concejales que son nuevos, y seguramente varios deben ser también ya posteriormente han ejercido su cargo, pero es importante cumplir, tratar de cumplir, hacer la fiscalización correspondiente. Al final de cuentas, el Consejo Municipal, por ejemplo, en Yacuiba, en otros municipios como será, ha perdido la credibilidad, o sea, de la población. ¿En qué sentido? Haciendo la fiscalización correspondiente en todo aspecto al ejercicio del Ejecutivo Municipal. ¿Para qué? Para que tenga una gestión excelente, transparente, y así de esta manera también el pueblo se beneficia y todo lo que queremos hacer y desarrollo y lograr para el pueblo. Entonces, hacia mi criterio y como concejal, todos tenemos misma obligación, mismo derecho a hacer la fiscalización correspondiente. De acuerdo, Rafael, muchísimas gracias. Muy interesante también su posición y es cierto, ¿no? Así funciona en algunos municipios, ¿no? De hecho, y en otros está restringido, como ustedes también han comentado. Creo que Nicolino, si no me equivoco, también quería hacer uso de la palabra y ahorita voy a leer lo que escribió José Luis. ¿Nicolino era? Bueno, José Luis Claros, que está en Yacuiba, nos dice, en el caso del municipio de Yacuiba, sí se cuenta con una ley de fiscalización municipal. Esa ley de fiscalización fue promulgada el año 2014. Ya está con problemas de sonido, José Luis. Perfecto, muchas gracias, querido José Luis. ¿Hay alguien que también quiera compartir los resultados de su grupo o seguimos avanzando en la presentación? Bien, avanzamos y como saben, como siempre, como en las anteriores sesiones, está abierta la posibilidad de que en cualquier momento puedan
parar, preguntar, consultar, agregar algo, ¿no? Que han visto que ha sido súper interesante. Pero sobre este punto quería decirles también otra experiencia con respecto en otros intercambios que hemos hecho con otros gobiernos municipales, y ha venido la consulta de por qué es necesario hacer una ley si ya lo tienen planteado en su reglamento general, y alguien también lo comentó. O sea, ¿qué es lo que pasa con el reglamento general? Recordemos que es un reglamento general que se denominaba anteriormente, era reglamento interno, ¿no? Entonces ya nos da idea de que ese reglamento interno pertenece al órgano legislativo deliberativo. Por tanto, cuando usted en ese instrumento normativo intenta normar un instrumento de fiscalización que tiene que ver con el fiscalizado, que es el órgano ejecutivo, quizá este instrumento no tenga el peso normativo adecuado, que sí lo tiene la ley. La ley es de cumplimiento obligatorio, es más, hay un mandato para que se haga una ley de fiscalización. Incluso, aunque siempre es riesgoso por todo el tema político vinculado alrededor, y que no me gustaría entrar en la temática, pero si recuerdan, solo como anécdota, el tema de los instrumentos de fiscalización que también se remitían el año pasado en el nivel central del Estado, ¿no? A los ministros, y además interpelaciones, censuras, etcétera. Resulta que el nivel central del Estado, en el 2014 sale la ley 482 y les dice a todos los gobiernos municipales, hagan su ley en 90 días. ¿Sí? Hay un mandato y me parece bastante coherente el que haya un mandato para la ley. Pero resulta que en el nivel central del Estado no existe ley de fiscalización. Entre otras cosas, en eso se ampararon algunos de los ministros, y quizá con un poco de chicanería y no sé qué, para no tomar en cuenta las diferentes peticiones de informe escrito, interpelaciones, ¿no? y hacer lo que finalmente se hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen reglamentos de ambas cámaras, pero no tienen rango de ley. Y como no tienen rango de ley, significa que ese reglamento tiene mandato para las cámaras, no así para un órgano diferente. Recordemos que el artículo 12, parágrafo 1 de la Constitución, nos habla de la independencia y separación de órganos, y cuando tienen su normativa interna será pues para el uso interno, ¿no? Entonces ese es el riesgo de que los instrumentos de fiscalización solo lo tengamos en nuestro reglamento, ¿ya? Eso más quería poner sobre la mesa, y por supuesto que lo podemos discutir. Son temas en realidad bastante sensibles y que a veces están en un área gris, ¿no? De si evidentemente debería o no un órgano ejecutivo, ¿no?, tomar en cuenta esa normativa, ¿no?, que es del órgano legislativo. Bien, vuelvo a la presentación y ahí también tengo algo más sobre este punto. Bien, habiendo desarrollado ya el trabajo en grupo, justamente el siguiente punto era entrar a los instrumentos, ¿no? Bueno, aquí, ¿quién puede ejercer la facultad fiscalizadora? Cualquier concejala o concejal podrá ejercer la facultad fiscalizadora, tanto de manera individual o a través de sus comisiones o de manera colegiada, ¿no? Eso está establecido, por ejemplo, en un material, claro que no es una normativa oficial, ¿no?, pero es un material que publicó el Viceministerio de Autonomía junto con la Asociación de Concejalas de Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué ámbitos comprende la fiscalización? Aquí también hay una jurisprudencia y una sentencia constitucional, la 1714. La 1714 es la sentencia sobre la ley 070 sobre el Avelino Ciñani, ¿ya? Entonces, y también la declaración constitucional plurinacional 01-2013, que es sobre la Carta Orgánica de Cocapata. Entonces, en esta sentencia, justamente el Tribunal Constitucional establece de que la fiscalización no es solamente algo operativo sobre temas menores, ¿no?, sino también que la fiscalización es integral, dice, comprende el ámbito político, el ámbito administrativo y el ámbito social. Es decir, la facultad fiscalizadora del órgano legislativo es integral. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos de fiscalización? Son los que ustedes acaban de nombrar, ¿no? Los instrumentos de fiscalización son estos mecanismos a través de los cuales el Consejo Municipal ejerce su facultad fiscalizadora respecto al órgano ejecutivo municipal, y estos instrumentos son inspecciones, peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral e interpelaciones. Y esto los vamos a ver en detalle. Ahora, ¿dónde se los norma? En la Carta Orgánica Municipal y en la Ley de Fiscalización Municipal. Es muy cierto de que en muchos casos solo lo tienen en sus reglamentos internos o los que ya han cambiado y tienen reglamentos generales, pero eso tiene una debilidad que le acabo de comentar, ¿no? El hecho de que al ser normativa interna del órgano legislativo, el
ejecutivo podría entender que no tiene un mandato directo sobre sus autoridades, ¿no? Del órgano ejecutivo me refiero. Entonces, ¿a qué nos referimos con una petición de informe escrito? Bueno, ustedes seguramente ya han realizado varias peticiones de informe escrito, pero vale la pena aclarar que es una petición de información que debería ser respondida de forma escrita por las autoridades del órgano ejecutivo, ¿no? Con fines de información, investigación y legislación, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Una petición de informe escrito deberá ser presentada a la presidencia del Consejo Municipal hasta el día anterior a la sesión y ser incorporada en el orden del día para conocimiento del Pleno del Consejo y posterior remisión a la autoridad requerida a través de la o el alcalde. Y miren que dice para conocimiento del Pleno del Consejo, no así para la aprobación, por ejemplo, para el caso que comentaba uno de los colegas concejales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el plazo de respuesta para una petición de informe escrito? Una vez remitida al órgano ejecutivo, este tiene un máximo de 10 días hábiles, plazo recomendado, esta es una cartilla, no es una norma, para responder. Si una petición de informe escrita no es respondida en el plazo establecido, la o el concejal peticionario podrá solicitar a la presidencia del Consejo Municipal que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de 5 días hábiles. En caso de que la autoridad incumpla el requerimiento, la concejala o concejal peticionario solicitará al Pleno la conversión de la petición de informe escrito en una petición de informe oral. Ahorita vamos a ver qué es una petición de informe oral, para luego fijar fecha y hora para su realización. Adelante, Raquel. En lo que tú nos aclaraste, que una petición de informe solamente va para conocimiento, digamos solamente lógicamente que tiene que tener conocimiento el presidente, pero no para su aprobación, ¿no es cierto? No, ahora sí también tengo que aclarar, querida Raquel, que lo que estamos viendo es una cartilla, ¿no? Propuesta, sugerida por el Viceministerio de Autonomía y la Asociación de Concejalas, ¿no? Entonces, ¿dónde realmente se describen con mayor detalle, ¿no? Estos procesos y procedimientos? En las propias leyes de fiscalización. Entonces, una ley de fiscalización puede tomar este camino sugerido, pero también puede tomar el otro camino, digamos, ¿no? De que sea el Pleno, no solamente el que tome conocimiento, sino que apruebe la solicitud o la petición de informe escrito. Ahora, lógicamente, los concejales pueden sentir también que se les está coartando como lo dijo hace rato también uno de los concejales, ¿no? Se les está coartando su atribución fiscalizadora porque requiere de que el Pleno lo apruebe cuando él, por ejemplo, o ella tiene la posibilidad o la necesidad de solicitar cierta información para cumplir con su trabajo, ¿no? Pero eso va a estar normado en la ley. Así está previsto, ¿no? Que es la propia ley o la carta orgánica, si la tiene, la que prevea el alcance de estos instrumentos fiscalizadores. Gracias, bueno, porque mire, y sí, tienes razón, que la mayoría de los municipios más pequeños, pues, y es esto, igualmente en la Asamblea Plurinacional, que solamente tiene que tener conocimiento el presidente de la Asamblea y lógicamente que se va al Ejecutivo, ¿no? Y no es necesario la aprobación en la sesión plenaria. Por otro lado, podría yo, por ejemplo, hago una petición de informe y a mí me la han hecho, que pregunto una cosa y, por ejemplo, pregunto por maní y me responden de habas, por ejemplo. Me doran la perdiz y se van por otro lado. Me respondiendo todo y al fin de cabo nada, digamos, ¿no? En base a esa petición de informe que tú me decías que solamente ya no puedo pedir otra petición de informe, sino una aclaratoria, ¿no? Una aclaratoria porque no estoy conforme con la información. Podría directamente pedir una petición, ¿cuál es esta cuando tú lo convocas? De informe oral. Exacto, informe oral. ¿Lo puedo hacer? Sí, eso es lo que corresponde, ¿no? Para que en este caso ya la persona sea combinada en fecha y hora y de manera directa se puede solicitar la información y la persona, la autoridad, tendrá que venir con la información, ¿no? Correspondiente además y expresar en el pleno de la asamblea o de la comisión ya toda la información solicitada, ¿no? Justamente aquí, mire, también respondía con mayor detalle, ¿no? ¿Qué sucede si la respuesta a una petición de informe escrito es insuficiente? Para empezar, decíamos de que en caso de que la autoridad incumpla el requerimiento, la concejala o concejal peticionario solicitará al pleno la conversión a la petición de informe escrito a una petición de informe oral, ¿ya? Pero además, ¿qué sucede si la respuesta a una petición de informe escrito es insuficiente?
De considerarse insuficiente, la o el concejal peticionario podrá solicitar un informe ampliatorio o un informe oral. Son las dos opciones que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si la respuesta a la petición de informe escrito es inexacta o errónea? Que también se da. De considerarse inexactos o erróneos los hechos informados, la concejal podrá interpelar a la autoridad requerida o solicitar una petición de informe oral, ¿no? Ya vimos que la petición de informe oral ya era una opción, pero aún así nos mandan mala información, inexacta, incorrecta, entonces ese podría ser motivo para una interpelación, que es el otro instrumento que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora, entramos a la petición, Raquel, para seguir con la consulta. Entramos ya, entonces, ¿qué es una petición de informe oral y cómo se desarrolla esto? La petición de informe oral es una PIO, es un mecanismo de fiscalización para solicitar información oral sobre un determinado tema que hace a la gestión municipal. Se solicita a las autoridades del Ejecutivo Municipal con fines igualmente que el escrito de información, investigación y legislación. ¿Dónde se puede desarrollar una petición de informe oral? Se desarrolla en sesión de la comisión competente o en el pleno del Consejo Municipal. Cuando se desarrolle en la comisión competente, deberá ser presentada a la presidencia de la comisión hasta el día anterior a la sesión y ser incorporada en el orden del día. Cuando una petición de informe oral sea solicitada por el pleno del Consejo, la concejal solicitante deberá fundamentar la importancia de que el pleno conozca el acto de fiscalización. ¿Quién y cómo se fija la hora y el día para desarrollar una petición de informe oral? Solicitada una petición de informe oral para desarrollarse en el pleno, la presidencia del Consejo Municipal fijará fecha y hora dentro de los 10 días hábiles siguientes. Es la presidencia del Consejo Municipal quien fija esta fecha y hora, para lo cual remitirá el cuestionario. Recuerden, cuando ustedes hacen una solicitud de informe oral, de una petición de informe oral, tienen que desarrollar ya también un cuestionario. Cuando es una petición de informe escrita, hay un listado de información lo más precisa posible, ¿no? Y en la petición de informe oral más bien es un cuestionario, ¿no? Con las consultas que se le va a hacer a la persona, a la autoridad del órgano ejecutivo que le estamos pidiendo la información. Una vez solicitada la petición de informe oral para desarrollarse en las comisiones, la presidencia de la comisión respectiva fijará fecha y hora dentro de los 10 días hábiles, para lo cual solicitará la presidencia del pleno del consejo que remita el cuestionario y convoque a la autoridad requerida a través de la alcaldesa o el alcalde, ¿no? Aquí tengo algo más sobre la petición de informe oral. Y ahí también si tienen más consultas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? En el caso de las PIO, una PIO puede solicitarse de manera individual o grupal. Recalco nuevamente, esto no es una ley, ¿no? Lo que estamos leyendo no es una normativa, es una cartilla informativa, pero que viene del Viceministerio de Autonomía, ¿no? Entonces, una petición de informe escrita puede ser de manera individual o grupal. La solicitud podrá presentarse por escrito y deberá contener el cuestionario claro y conciso que será respondido por la autoridad requerida. Los informes orales se sujetarán al siguiente procedimiento: lectura por secretaría del cuestionario de la PIO, respuesta de las autoridades convocadas respetando el orden del cuestionario, réplica del o los peticionarios, dúplica del o las autoridades. Concluida la audiencia de la PIO y sin presencia de la autoridad requerida, la comisión del pleno del Consejo Municipal iniciará un debate. Todo informe oral será registrado en una acta circunstanciada y los informes orales concluirán en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia si fuese necesario. Ahora, ¿qué sucede si la autoridad no asiste a la petición de informe oral? Si el secretario, el director no van a esta petición de informe oral, si la autoridad no justifica su inasistencia, podrá ser derivada a la interpelación sin perjuicio de formular las representaciones pertinentes ante la alcaldesa o el alcalde municipal. Ahora, finalmente, sobre las peticiones de informe oral, ¿se puede establecer límites a las peticiones de informes? Esto dependerá de lo que establezca la ley de fiscalización. Esto también lo hablábamos al inicio, ¿no? Dice, se puede decir una sola, o pueden ser interminables, o dos, o tres, o una sobre el tema y de manera sin límite para otros temas, ¿no? Entonces, la ley puede establecer que no se solicite más de un informe oral sobre un mismo tema en igual periodo legislativo, salvo que para el Consejo Municipal existan nuevas circunstancias que lo permitan. Eso también es una posibilidad. Entonces, como hemos hablado de la interpelación, cuando no nos responden a la petición de informe escrito, cuando no nos responden a la petición de informe oral, cuando no asisten a la sesión convocada para la petición de informe oral, podría
llevarse a una interpelación. Entonces, ¿qué es la interpelación? Es un instrumento también de fiscalización, conjunto al PIO, al PIE, que plantea cualquier concejal o concejal a los secretarios municipales y directores del órgano ejecutivo municipal para obtener la modificación de las políticas públicas consideradas inadecuadas. Por ello, se presentará un pliego interpelatorio a la presidencia del Consejo que incluya el objeto de la interpelación, es decir, ¿por qué lo estamos interpelando? ¿Cuál es el procedimiento de esta interpelación? Lectura por secretaría del pliego, intervención de los interpelantes por un tiempo máximo de 30 minutos, respuesta de la autoridad interpelada por el mismo tiempo, réplica de los interpelantes por no más de 15 minutos, dúplica de la autoridad interpelada y finalmente el Pleno del Consejo resolverá, ahí sí, por supuesto es una decisión del Pleno del Consejo, resolverá la interpelación de 3 maneras. La primera, con un voto de confianza, si es que el interpelado responde de manera satisfactoria. La segunda, pura y simple en el caso de que el interpelado no satisfaga al Pleno del Consejo. Y la tercera, que es el voto de censura. Para la primera y tercera se requieren 2/3 de votos de los presentes. Entonces, a eso nos referimos con interpelación. Seguimos con la interpelación. ¿Qué sucede si el acto interpelatorio es suspendido? Si la fecha fijada del acto interpelatorio fuera suspendido por causas de fuerza mayor, deberá realizarse en la siguiente sesión del Consejo. ¿Dónde se realizan las interpelaciones? Siempre, en todo caso, en el Consejo, ¿no? ¿Quiénes pueden asistir a la interpelación? Podrán ser propuestas por una o más concejales o concejales y no se admitirán adhesiones posteriores. ¿Quiénes pueden realizar la interpelación en la consulta? Y finalmente, sobre este tema, ¿qué sucede si los interpelados no se presentan? Si los interpelados no justifican y aprueban ante el Consejo su ausencia, inmediatamente se votará una resolución por el orden del día con la censura. Es decir, si no asisten a la interpelación y no dan motivos de la inasistencia, automáticamente podría venir una censura, ¿no? Ahora, ¿qué finalidad y objeto tiene la interpelación? La interpelación tiene 2 finalidades, una política y la otra de conocimiento, con el objetivo de solicitar al alcalde o alcaldesa la remoción de autoridades jerárquicas interpeladas, secretarios municipales, oficiales mayores y la modificación de políticas públicas que consideren inadecuadas. Otro resultado de la interpelación es justamente la censura. ¿Y qué significa la censura? Implica que el Pleno del Consejo Municipal perdió la confianza en la autoridad interpelada y pondrá en consideración de la alcaldesa o el alcalde la remoción de la misma y solicitará modificación de las políticas consideradas inadecuadas. Y aquí, por ejemplo, es muy cauto el Viceministerio de Autonomía que lo que establece es que pone en consideración, es decir, no tiene, recordemos nuevamente la separación de órganos, la independencia, ¿no? Entonces, sigue siendo una decisión del alcalde, pero seguramente el alcalde, tomando en cuenta de que esta autoridad ya no goza de la confianza del Consejo Municipal, seguramente en uso de sus atribuciones podrá retirar a esta persona, ¿no? Pero no lo puede hacer de manera directa el Consejo Municipal, eso es importante aclararlo, ¿no? Lo que hace es poner en consideración del alcalde o alcaldesa diciéndole que ya no goza de confianza, ¿no? Del Consejo Municipal. Entonces, y bueno, ya para ir terminando, hay otra última instrumento de fiscalización. Vamos a ver luego las minutas de comunicación, pero que no son específicamente de fiscalización. Entonces, ¿qué es una inspección? Esta es probablemente la más conocida, lo que se desarrolla seguramente periódicamente por todos los concejales. ¿En qué consiste justamente la investigación, ¿no? La inspección, la investigación, en algunos casos son también diferentes, ¿no? El Consejo, en este caso vamos a hablar de la investigación. El Consejo Municipal, a través de sus comisiones permanentes o comisiones especiales, puede investigar sobre todos los asuntos de interés público en el marco de sus competencias, sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes. El Consejo Municipal denunciará ante el Ministerio Público en caso de existir suficientes indicios, ¿no? Sobre la comisión de algún delito. Ahora, con respecto a la inspección, que esta le decía es mucho más operativa, la inspección es la verificación física que realiza un concejal. Se está iniciando una obra, vamos a hacer la inspección. Se va a entregar una obra, vamos a hacer la inspección y verificar de que se está cumpliendo, de que el acta de entrega provisional, de entrega definitiva, están de acuerdo a la realidad que se está viendo, de que la comunidad está aceptando el proyecto, están de acuerdo con el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esa es la lógica de una inspección, ¿no?
¿Cómo se desarrolla entonces esta inspección? A través de las comisiones permanentes o especiales para la verificación física de asuntos de interés público en el marco de las competencias municipales. Asimismo, de acuerdo a la cantidad de concejalas o concejales de un gobierno municipal, es viable la realización de inspecciones de manera individual. De cada inspección se debería elaborar un acta con los encargados de la construcción de las obras, por ejemplo, ¿no? Y ya para terminar, un último instrumento, pero que no es necesariamente de fiscalización, que lo quiero aclarar. Una minuta de comunicación es un instrumento, como su nombre lo dice, de comunicación como tal, ¿no? En algunos casos sí puede ser un instrumento para la fiscalización, pero principalmente es un instrumento de comunicación, ¿no? Son recomendaciones dirigidas al órgano ejecutivo municipal referente a temas de interés del Consejo Municipal. ¿Cuál es el trámite en este caso? Las y los concejales pueden presentar de manera individual o grupal un proyecto de minuta de comunicación ante la comisión que corresponda de acuerdo al tema. Dicha comisión resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a 5 días hábiles, un plazo recomendado. Si el proyecto de minuta de comunicación es aprobado por la comisión, será elevado al pleno del Consejo Municipal para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación, se procederá a su impresión y remisión al destinatario en el plazo de 48 horas. Si la comisión no adopta decisión sobre el proyecto de minuta de comunicación en el plazo señalado, se puede solicitar su consideración y resolución en el pleno del Consejo Municipal, ¿no? En algunos casos, cuando dice plazo recomendado, es que no están establecidos en ninguna normativa, lo tiene que establecer ya la ley de fiscalización o las leyes o normativa del Consejo Municipal, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los instrumentos de fiscalización que acabamos de ver. Entonces, los usan, los tienen normados de esta manera, los tienen procedimentados de esta manera. ¿Algún último criterio al respecto? ¿Alguna retroalimentación adicional al respecto? ¿Alguna consulta tal vez sobre estos instrumentos de fiscalización antes que pasemos a la deliberación ya para cerrar? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está Mónica? Buenas noches. Bien, gracias. Quisiera que me lo otorgue el material, no sé si lo puede enviar a través de mi correo, lo veo muy interesante. Yo sé que se tiene que regir conforme establece la ley de fiscalización, pero es una cartilla donde da las directrices principales y me gustaría tener ese material. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, todo el material lo vamos a pasar mediante la Asociación de Municipios de Tarija. Ya está en conocimiento y está previsto que ellos lo van a remitir todo el material, no se preocupen, ¿ya? Y también algún material adicional, ¿no? Las cartillas donde yo he sacado la información, la normativa también. Voy a hacer una carpetita, de hecho, para que no solo sea la presentación, ¿ya? Y eso lo voy a remitir a Osmar y Osmar les va a hacer llegar a todos los participantes. También, por favor, aprovecho para hacerles recuerdo de que está la lista de asistencia en el chat del Zoom. Entonces, ahí registran sus datos, ahí aprovechamos y tenemos todos los datos, ¿no? Para el WhatsApp, para el correo, etcétera. Por favor, regístrense, ¿ya? Ok, muchas gracias. Con todo gusto, Mónica. ¿Alguna otra consulta, aclaración al respecto? ¿Alguien que tenga algún instrumento de repente que nosotros no hemos mencionado ahora? Ya, seguimos avanzando porque ya estamos, en realidad ya estamos por concluir. Les decía que además de la fiscalización, que era el tema central de la presentación de hoy, vamos a hablar brevemente de la deliberación ya para el cierre, ¿no? Recuerdan, este es nuestro contenido. Hoy día hemos tocado básicamente todos los temas que tienen que ver con la fiscalización, incluyendo la ley, los instrumentos, etcétera. Y también vamos a hablar de la deliberación, ¿no? La deliberación, incluso se habla de órganos deliberativos, ¿no? Pero justamente tiene que ver con la característica del Consejo Municipal, una característica, su enfoque, de manera transversal es un órgano deliberativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay autores que nos dicen que, por ejemplo, los cuerpos colegiados desarrollan muchas de sus funciones a través de la deliberación, ¿no? Cuerpos colegiados como el Consejo Municipal, ¿no? Es decir, a través de discusiones o debates donde se valoran las distintas posiciones que ofrece un problema o un asunto. Sobre estas definiciones, la deliberación es la reflexión sobre un asunto antes de tomar una decisión sobre él. Al respecto, la Real Academia Española nos dice que
deliberar es considerar atenta y detenidamente el pro y contra de los motivos de una decisión antes de adoptar, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlo. Entonces, cuando hablamos de la deliberación, hablamos todo ese proceso de discusión, de reflexión muy propio de los consejos municipales, de las comisiones, antes de tomar una decisión, para escuchar los puntos de vista de los diferentes actores y ojalá tomar la mejor decisión teniendo en cuenta que se ha tomado los diferentes puntos de vista y se cuenta con información, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con deliberación y ese era el contenido que tenía preparado para ustedes. Todo este material, en realidad lo hemos preparado para ustedes, lo vamos a remitir y también material adicional. Yo les recomiendo también puedan complementarlo. He sacado varios de los textos de, perdón, se me cayó algo, de este libro de Adriano Yujra Coarite y Noemí Endara. ¿Ya? Y esta es la versión 2021, como les digo, este señor alguna vez entró por pura casualidad a un curso que yo di y luego él se contactó conmigo y me dijo que tenía el libro, me lo mandó un borrador en digital, pero absolutamente interesante, y luego me mandó el físico, me dijo, está a punto de salir, ya pensó que no estaba seguro si era su verdad y efectivamente no se debe ver, ¿no? Aquí. Me mandó su librito este señor Yujra. No lo conozco personalmente al señor Yujra, Adriano Yujra, pero ya he leído su libro, he sacado mucho de la información de ahí. Es muy, pero muy útil porque él también hace una sistematización, ¿no? Lo pueden buscar en redes sociales seguramente para contactarse con él o tal vez también mediante la MT les paso el dato para quienes estén interesados. Bueno, les agradezco muchísimo. Todavía, si gustan, podemos tener un espacio de consulta. Ahí también tienen mis datos para cualquier consulta adicional, mi teléfono, mi correo electrónico. El material, como les digo, no se preocupen, lo vamos a hacer llegar, pero si alguien además quiere solicitarlo de manera personal, con todo gusto. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que hubiera sido de utilidad y sabiendo también de que cada uno de ustedes tiene mucha información, tiene su propia realidad, su propia experiencia y que esa experiencia puede ser diferente en algunos casos, puede ser también que el contexto en cada municipio o en cada gobierno municipal requiera de que la normativa sea diferente a lo que, por ejemplo, uno puede proponer, ¿no? o ha analizado, investigado. Pero bueno, son así estos procesos, esa es justamente una de las características de las autonomías, ¿no? Los escucho por si hubiera algunos últimos comentarios o reflexiones para ya ir procediendo a la fase de cierre también con Osmar. Sí, buenas noches, Liceo, nuevamente, ¿no? Bueno, para despedirnos y bueno, agradecer a tu persona, una persona profesional y también muy enterado de todas las normas municipales y administrativas en cuanto a ello. También un saludo cordial a todos los colegas concejales, concejalas de nuestro departamento de Tarija, de todos los municipios, la cual quienes somos a través, por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo, hemos llegado a ser autoridades como concejales. Yo quiero indicar, bueno, pues desear lo mejor y nos pondremos todo nuestro esfuerzo, dedicación para sacar adelante, para transparentar todo el desarrollo del ejercicio de los ejecutivos municipales. No es el fin de poder hacer daño, sino que el fin es de que que recuperemos la credibilidad de nuestras autoridades. Recordar, ¿no? Todos los que estamos en la panel, cuando hemos caminado en las campañas electorales, muchas veces hemos recibido autocríticos ofensivos, causa que anteriores autoridades municipales, concejales, no habían cumplido sus labores cotidianas como corresponde, como manda la ley. Y por ello me atrevo a decir una vez más, los deseo, les animo, trabajaremos por bien de nuestros sectores a cual dependemos y también, ¿no? Sabiendo que nuestro país hoy por hoy se está llegando a encarecer, en este caso, por ejemplo, Chaco, dependemos de los petróleos,
Dios permita que no haya bajón de petróleo para que tengamos todavía aún estabilidad. Anteriormente habíamos tenido muchísimos recursos económicos, en especial Chaco manejado, pero hoy por hoy estamos más de 50%. Entonces debemos saber manejar, optimizándose, saber manejar también en toda esta crisis. Muchísimas gracias, Dios me lo bendiga y confiado en Dios, haremos el trabajo como corresponde al pueblo tarijeño, a todos los municipios que dependemos. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Rafael, y también muchísimo éxito en sus funciones y completamente de acuerdo. Es decir, el cumplir el rol de fiscalización no significa de que estamos en contra del alcalde, todo lo contrario, ¿no? Una adecuada fiscalización puede lograr de que esa gestión del alcalde sea de mejor calidad, sea transparente, se encamine por la senda adecuada, ¿no? Entonces yo creo que más bien es una contribución a la gestión pública el hacer una buena fiscalización, ¿no? Gracias, querido concejal. Marcela, creo que quería comentar algo. Sí, buenas noches, Luis Eduardo. Bueno, yo la verdad no pude estar el primer día, sin embargo, fueron 2 días donde nos planteas muchos desafíos. Me encantó esta dinámica de compartir nuestras realidades en los diferentes municipios, porque cada municipio trata de ejercer su autonomía municipal, en este caso nuestra autonomía municipal en el consejo, ¿no? Como tal. Y creo que hemos podido hacer un análisis de quiénes hemos avanzado en algunos temas y quiénes todavía seguimos dependiendo lo que tal vez nos hayan dejado las anteriores gestiones, ¿no? Y en relación a esto, también comentarnos la experiencia de otros departamentos. Entonces, creo que esto es fundamental. A mí me habría encantado que esto, al ejercer, ¿no? Creo que estamos iniciando una gestión. Esto va a ser fundamental, por supuesto, para fortalecer nuestros instrumentos de fiscalización. Y bueno, a cualquier consulta vamos a estar acudiendo a tu persona. Claro que sí. Y también que como decía un anterior colega concejala, que nos puedas, ¿no? Facilitar, nutrir de todos estos elementos en cartillas, en la información que se tiene, y que esto no se quede aquí, ¿no? Sino veamos otros temas pendientes que también tenemos en el tema de, por ejemplo, las cartas orgánicas. Felicito a los municipios que ya tienen su carta orgánica en el municipio o en realidad en el departamento de Tarija, que es el municipio de Uriondo. En el nuestro todavía recién estamos tratando de desempolvarla, pero creo que es importante también ver, compartir esas experiencias, y como eso seguramente también hay otras experiencias, otros contenidos que nos van a servir como concejales. Muy agradecida contigo, Luis Eduardo, y también un agradecimiento a todos los colegas concejales y quienes han sido parte, ¿no? de este importante taller. Gracias. Muchísimas gracias, concejala. Ha sido un honor para mí poder trabajar estos días con ustedes, compartiendo las experiencias que hemos tenido justamente con otros gobiernos municipales, ¿no? Que nos han comentado de estos problemas, ¿no? De estos también aciertos que tienen en algunos otros lugares. Y bueno, lo que repito hasta el cansancio es que a mí me encantan estos talleres porque hay la oportunidad no solo de conocer a mucha gente como ustedes, digamos, ¿no? Sino también de seguir aprendiendo, ¿no? Uno no deja de aprender de esto. Entonces, en la medida de que cada persona contribuye con su experiencia, todos y cada uno de estos grupos estamos aprendiendo. También complementando esto, gracias a lo que decía la concejala Marcela, tenemos las grabaciones de los tres sesiones. Entonces si se han perdido una, también pueden volver a revisar las presentaciones, obviamente, el material PowerPoint de los tres, y en cada una de las sesiones yo he citado material, ¿no? He citado textos, leyes. Entonces eso lo estoy organizando en una carpeta en Google Drive. Entonces será un link que les mandarán, que donde tendrán todo acceso a la información, incluyendo las cartillas, ¿no? Esta cartilla del Viceministerio de Autonomía, que me parece un muy buen trabajo que hicieron con la ACOBOL, con la Asociación de Concejalas de Bolivia, y que creo que ahí hay gran parte de la información de la cual hemos hablado hoy día. Y bueno, muy, pero muy agradecido, ¿no? Honrado además, y muy contento, aunque sea virtualmente, de volver a Tarija. Hace años que no voy para allá. He vivido un par de años en Tarija, años muy lindos, muy felices por si acaso, y espero volver muy pronto. Ya, muchas gracias y un gusto haberlos conocido a todas y todos. Gracias, querida Sheila, le mando un abrazo también. Osmar.
¿Qué dice Osmar? Sí, Eduardo, no, 3 días pienso que a veces se necesita más todavía, ¿no? Pero yo creo que para la primera vez nos ha caído de maravilla. Hemos visto que al menos el miércoles y el día de hoy ha habido más dinamismo en el grupo, ha habido más dudas, más consultas, y me imagino, va a haber muchas más todavía. Por ende necesitamos nomás de seguir en contacto contigo, de que no más allá, porque la práctica es en la práctica es donde se ve la teoría. Entonces, ahorita hemos visto bastante, algunos ya lo han vivido y por eso también comentan su experiencia, pero otros lo van a pasar todavía más allá, ¿no? Recién son 2 meses que están en el cargo los concejales, faltan básicamente los 5 años, 4 años y medio hasta el 2026. Entonces, es todavía arduo el trabajo que tienen que hacer los concejales. Eh, Coincido contigo, hay que trabajar todo el material todavía y pasarles. Los concejales están en el grupo, todos, excepto la parte técnica, tal vez que no está en el grupo, pero a todos los concejales se les envía la sesión 1, la sesión 2. El material que me vas a pasar también les vamos a pasar a cada uno de ustedes, y cualquier duda, siempre estamos para pasar la información o disolver cualquier duda. Si no, por nosotros, bueno, siempre está la FAM, está el PADEM, estás vos ahora, está COBOL, está la MB, personal más especializado que nos puede colaborar o hacernos conocer las experiencias que se tienen. Somos 11 municipios de 336 y en algún lado ya ha pasado. Entonces, Así es. simplemente a veces es la coordinación nada más de poder lograr las cosas. Agradecerte, Eduardo, mil gracias. Agradecer a Ricardo, sabes que no está Ricardo, gracias al PADEM, gracias a Solidar Suiza que nos apoya con este tipo de cursos. Gracias a los concejales, a los equipos técnicos de los consejos, porque sin ustedes no estaríamos llevándonos el curso y hablándonos entre nosotros, no haríamos nada de crecimiento en realidad. Entonces, gracias concejales, y estamos abiertos para cualquier duda que tengan, o también nos pueden hacer conocer otro tipo de cursos que quieran realizar, pues magnífico, estamos para eso. Que haya sido productivo nuestros 3 días, y ya les vamos a hacer llegar el material comprometido, los certificados comprometidos, de acuerdo a las listas. Por eso era importante que se registren en las listas, para que en base a eso nosotros podamos emitir el certificado correspondiente. Entonces, nada más, agradecer. Una Que Dios fotito, los proteja a Osmar, todos. si pueden prender su camarita para una fotito final, donde se Claro vean. que sí, excelente. Por favor. Camaritas, por favor. Eso, ahí está Carlos, Lidia, Shirley, José Luis, Nicolino, Sheila, un ratingo sus camaritas para que nos veamos. Después igual yo se las estoy pasando a Osmar las fotos, y Osmar seguramente se las va a hacer llegar. Ahí ya tenemos casi la mitad, han prendido las cámaras. El resto. ¿Dónde está Nicolino? Nicolino. ¿Dónde está? Ahí está Francisco, Les pido Nicolino. 1000 disculpas, no estoy pudiendo ingresar a mi cámara. Sí, 1000 disculpas, pero continúen, por favor. No se preocupe, Raquel, ya. Bueno, con los que tuvieron la oportunidad de encenderla, hemos sacado la fotito. Bueno, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, seguramente muy pronto. Les deseo muchísimos éxitos en sus funciones. Un fuerte abrazo, y en la presentación también están mis datos, así que eso también les va a ir la información de contacto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo desde Caraparí. Saludos, hermano. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Raquel, un gusto. Que Dios lo bendiga. Muchas Gracias, gracias. igualmente, Raquel. Bueno, muchas gracias. Sea hasta pronto. Chao, Francisco, un gusto. Chao, chao. Gracias, Licen, gracias. Gracias. Un gusto Chao, conocerlo. Buenas Igualmente, noches, hasta hermano. otra oportunidad. Chao, Shirley, mucho gusto. Muchas gracias. Chao, Delicia, mucho gusto. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Chao, Daniel, mucho gusto.